Hola amigos, esta semana nuevamente tengo el agrado de presentarles un nuevo curso de capacitación de nuestro canal Profesionales de Hierro, expertos en gestión pública. En esta oportunidad presentamos aspectos legales, técnicos y prácticos acerca de las impugnaciones tributarias. Esperamos les agrade esta presentación y más que todo les sea de utilidad para reforzar sus conocimientos, puesto que nuestro objetivo es mejorar la gestión pública. ¿Qué hacer cuando tengo problemas con el Servicio de Impuestos Nacionales, con una alcaldía o con la administración aduanera por el tema de tributos? Puedo acudir a la impugnación, es decir, puedo acudir a hacer un reclamo. Y básicamente tengo dos formas de usar ese reclamo. Una es la vía judicial y otra es la vía administrativa. En materia tributaria existe la impugnación judicial y la impugnación administrativa. ¿Cuándo es judicial? Cuando nos apersonamos a hacer nuestro reclamo ante un juez, ante un miembro del órgano judicial, y es administrativa cuando nuestro reclamo va dirigido ante una autoridad del órgano ejecutivo. En el caso boliviano, esa autoridad se llama Autoridad de Impugnación Tributaria. ¿Cuál es el marco jurídico de la impugnación tributaria en Bolivia? Es decir, ¿a qué normas debemos remitirnos para poder realizar este tipo de impugnaciones, reclamos que se hace contra actos vinculados a los impuestos? Bueno, para empezar debemos hablar del Código Tributario, la Ley 2492. En esta ley están establecidas las formas de los recursos de alzada y jerárquico, de los recursos administrativos. Pero ante la ausencia de un proceso judicial que permita al contribuyente realizar el reclamo en la vía judicial, distintas sentencias constitucionales han habilitado el antiguo Código Tributario en lo que respecta a la demanda contencioso tributaria. Es decir, para ir por la vía administrativa debo ampararme en el Código Tributario nuevo, o en el vigente diríamos, y para ir por la vía judicial, por la demanda contencioso tributaria, debo ampararme en la Ley 1340, en el Código Tributario antiguo. Son procesos sin duda excluyentes, es decir, yo no puedo acudir a un reclamo por ambas vías, debo escoger o el recurso de alzada y jerárquico o el recurso de alzada o la demanda contencioso tributario. Después tenemos la Ley 3092, que es una ley puramente procedimental vinculada a los recursos de alzada y jerárquico. Pero aquí las dos leyes fundamentales son el antiguo y el nuevo Código Tributario en lo que respecta a sus capítulos de impugnación. El recurso de alzada está tutelado por el artículo 143 del Código Tributario, complementada por el artículo 4 de la Ley 3092. ¿Qué nos dice básicamente? Que son impugnables todos los actos administrativos de carácter particular que emite la administración tributaria. Hay que ser muy claro en esto. Actos administrativos de carácter particular, es decir, aquellas resoluciones que afecten derechos subjetivos, es decir, de una persona concreta, ya sea una persona jurídica o una persona natural, y que sean emitidos por la administración tributaria. Ustedes entenderán, por ejemplo, que a pesar que la alcaldía recauda tributos, también emite otro tipo de actos administrativos que no son estrictamente tributarios o no los emite en función a su potestad tributaria. Por lo tanto, no todos los actos que emite la alcaldía, por ejemplo, son impugnables. En esta vía solamente aquellos de carácter tributario. Pero para ser más específico, ¿qué actos son recurribles en la vía de la alzada o en el proceso contencioso tributario? ¿Qué actos son reclamables? Todas las resoluciones administrativas, dijimos. Esas incluyen las determinativas sancionatorias, las que rechacen, acepten exenciones, compensaciones, repeticiones, prescripción, aquellas que denieguen rectificatorias, en resumen, todas aquellas que terminen con el procedimiento iniciado y que estén vinculadas con el ámbito tributario.
También existen actos que por su naturaleza no son impugnables. Los proveídos de ejecución tributaria, por ejemplo, es decir, cuando ya se ha vencido tu plazo de impugnación y te notifican que solamente tienes 3 días para pagar o te iniciarán la ejecución, quiere decir que ya no puedes realizar una impugnación tributaria. Por lo menos no en el sentido en el que está en el Código Tributario, es decir, cumpliendo los plazos. Sin embargo, podrías realizar un reclamo si no te hubieran notificado correctamente con la resolución y eso hubiera impedido que asumas defensa. Tampoco son impugnables los actos preparatorios, es decir, los cargos previos. La deuda se determina siempre mediante una resolución determinativa, pero previa a la resolución determinativa te notificarán con un documento que se llama vista de cargo. ¿Cuáles son los departamentos que poseen autoridad regional de impugnación tributaria? Bueno, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Son los únicos 4 departamentos de los 9 que poseen la autoridad regional como tal. Sin embargo, aquellas autoridades regionales de impugnación, oficinas regionales de recepción de memoriales y de recepción de pruebas. ¿Qué sucede si la resolución de recurso de alzada es contraria a mis intereses? Es decir, si mi impugnación no resulta como he pensado. Bueno, tengo la oportunidad de interponer una especie de apelación administrativa, una segunda instancia administrativa que se llama recurso jerárquico. Este recurso está tutelado por el artículo 144 de la Ley 2492, o sea, del Código Tributario, y dice que solo son impugnables las resoluciones de recurso de alzada dictadas por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. ¿Ante quién se interpone y quién tiene competencia para conocer y resolver el recurso jerárquico? Bueno, si usted está afectado con la resolución de recurso de alzada, simple y llanamente debe interponer su recurso jerárquico ante la misma autoridad regional de impugnación tributaria que dictó esa resolución, es decir, ante la autoridad regional de La Paz, si usted se encuentra en Oruro, en La Paz, ante la autoridad regional de Cochabamba, si usted se encuentra en Tarija, Cochabamba, ante la autoridad regional de Chuquisaca, si usted se encuentra en Potosí o en Chuquisaca, o ante la autoridad de Santa Cruz, si usted se encuentra en Beni, Pando o Santa Cruz. Esta autoridad va a remitir el expediente, el recurso y todos los antecedentes ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que es la que tiene competencia para resolver ese recurso jerárquico en todo el territorio del Estado. Para su conocimiento, la Autoridad General de Impugnación Tributaria se encuentra en la ciudad de La Paz. Sus oficinas se encuentran en la Plaza España, en la zona de Sopocachi. ¿Es impugnable la resolución del recurso jerárquico? Si bien sabemos que la resolución de un recurso jerárquico pone fin a la vía administrativa, también es importante señalar que uno de los principios del procedimiento administrativo en Bolivia es la revisión judicial de las decisiones del órgano ejecutivo. En ese sentido, sí existe la posibilidad de judicializar en la vía de puro derecho ¿Por qué decimos que es extraño que en Bolivia la administración tributaria pueda interponer una impugnación judicial de la naturaleza del contencioso administrativo? Bueno, es importante señalar que uno de los principios de esta impugnación judicial es la separación de poderes, es decir, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo y el órgano judicial se encuentran separados, son órganos de poder distintos. Por lo tanto,
se entiende que el ciudadano pueda pedir una revisión judicial de una decisión del órgano ejecutivo. Lo que no se entiende es cómo el órgano ejecutivo puede pedir una revisión del mismo órgano. Esto porque, como ustedes saben, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales depende del mismo ministerio que la Autoridad de Impugnación Tributaria, por lo que resulta extraño que realice una impugnación contra sí mismo, ¿no? La garantía del debido proceso debe ser para el procesado, es decir, para el contribuyente, no así para el Estado como tal. El Estado es el que debe garantizar ese debido proceso. Por lo tanto, es muy extraño esto que ocurre en Bolivia, sin embargo, así están dadas las cosas actualmente. Ustedes se preguntarán cómo es que en Bolivia existen dos formas de procesos impugnatorios distintos, una administrativa y otra judicial, y que además se remitan a diferentes leyes, es decir, ustedes saben que la demanda contencioso tributaria se remite a la ley 1340, al antiguo Código Tributario, y el recurso de alzada y su segunda instancia administrativa, el recurso jerárquico, se remiten al actual Código Tributario, a la ley 2492. Bueno, esto se explica porque 5 sentencias constitucionales, las que están citadas acá en la presentación, han determinado la inconstitucionalidad de varias partes del Código Tributario actual, sobre todo aquellas que tienen que ver con la impugnación administrativa. Son sentencias muy interesantes, vale la pena leerlas, son muy largas de desarrollar, por eso no las hemos citado completamente acá. ¿Cómo se repone la jurisdicción contencioso tributaria? Ustedes recordarán que cuando se dictó el Código Tributario, la ley 2492, quedó sin efecto el Código Tributario antiguo. Por mandato de la disposición final novena del mismo Código Tributario decía que quedaba abrogada la ley 1340. Y la disposición final primera del mismo Código Tributario también decía que se derogaba las competencias de los jueces en materia tributaria que estaban en el artículo 157, numeral B, o literal B más bien, de la Ley de Organización Judicial, de la Ley 1455. Entonces, primero se dicta la sentencia constitucional 18-2004, que declara inconstitucional esa disposición final primera, es decir, se repone, ¿no? A este efecto es importante revisar la antigua Ley de Organización Judicial, la Ley 1455, artículo 157, literal B, ¿no? Que se encuentra vigente, como les he dicho, por imperio de la disposición transitoria décima de la Ley 025 del órgano judicial actual. También es importante revisar el Código de Procedimiento Civil, no solo desde el 778, desde el 775 en realidad. A nosotros para materia tributaria nos sirve desde el 778, pero se encuentra vigente desde el 775. También por mandato de la ley 025 se encuentra vigente, que es un revisar decretos de 350 para conocimiento y resolver la cuestión. Ya hemos determinado que existen dos formas de impugnar, es decir, una es la vía del recurso de alzada, si uno quiere ir por la vía administrativa, y otra es la vía de impugnación judicial, la del contencioso tributario. Pero, básicamente, ¿cuáles son los actos administrativos impugnables en ambas vías? Es decir, ¿qué puedo reclamar tanto judicial como administrativamente? Bueno, todas las resoluciones sancionatorias, todas las que imponen multas vinculadas a tributos, absolutamente todas. También las resoluciones de clausura vinculadas a tributos. Todas las resoluciones administrativas vinculadas a tributos y obviamente todas las resoluciones determinativas, que siempre son de tributos. ¿Y cómo puedo darme cuenta? Es decir, puede venirme una notificación del Servicio de Impuestos Nacionales, de la Alcaldía de la Aduana, donde se hable de una multa, de una sanción tributaria. Pero no todas esas resoluciones son actos administrativos definitivos que sean impugnables. Un acto administrativo se caracteriza porque pone fin a un procedimiento, es decir, porque termina con la competencia de la autoridad que lo dictó. En este caso,
Cuando la autoridad tributaria, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante su máxima autoridad, dicta una resolución donde determina que este es el monto a pagar y que se tiene, qué sé yo, un plazo de 10 días, de 15 días para hacerlo, entonces estamos dándonos cuenta que ese procedimiento ha terminado. Lo mismo en aduanas y en alcaldía, ¿no? Igual, cuando se impone una sanción, nos dicen que esta sanción se ejecutará cuando esté ejecutoriada esta resolución. Por lo tanto, ya no hay otra resolución posterior. Ese es un acto administrativo definitivo. Ese es un acto impugnable. Uno debe saber reconocerlo porque ha puesto fin al procedimiento. ¿Qué pasa si ustedes impugnan un acto administrativo definitivo ante la misma autoridad que lo dictó? Pues están cometiendo un error, porque esa autoridad ya no tiene competencia para modificarlo. Ustedes necesariamente deben ir ante la autoridad de impugnación tributaria o ante un juez en materia tributaria. Si lo impugnan ante la misma autoridad, es posible que pierdan su derecho de impugnación. Por último, por último, ¿cuáles son los plazos de impugnación? Es decir, ¿cuántos días tengo para impugnar? Bueno, por último, por último, ¿cuáles son los plazos de impugnación? Es decir, ¿cuántos días tengo para impugnar? Bueno, cuando me notifican con una resolución determinativa, sancionatoria, una resolución administrativa de orden tributario, tengo 20 días para hacer el reclamo administrativo, es decir, el recurso de alzada, ¿no? Posteriormente, si estoy en desacuerdo con la resolución del recurso de alzada, para la segunda instancia administrativa, para la apelación administrativa, para el recurso jerárquico, tengo también 20 días desde que me notifican con la resolución del recurso de alzada. Terminada la vía administrativa, si de todos modos no me ha ido bien, sigo en desacuerdo con la resolución de la autoridad, Bueno amigos, les agradecemos por su atención. Cada semana seguiremos presentando temas que a ustedes les interesen del sector público, a todas las personas en general y a los servidores públicos en particular. No olvides suscribirte a nuestro canal, Profesionales de Hierro, expertos en gestión pública. Muchas gracias por su atención y hasta la siguiente semana.